Hare Krishna. Buenas tardes. Mi nombre es Karunia Nitai Das. Estoy transmitiendo para ustedes desde Guayaquil, Ecuador. Antes de comenzar nuestra exposición, me gustaría presentar mis agradecimientos. En primer lugar, a Chitrak Prabhu y a todo el equipo de ISKCON Buenos Aires por la cordial invitación a participar en estas exposiciones, disertaciones acerca de la ciencia del Bhagavad Gita tal como es comentado y traducido por nuestro amado fundador Acharya A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. También hago extensivo mis reverencias, mis respetos y mis agradecimientos a todos los oradores previos quienes semana tras semana nos iluminan a través de sus diferentes explicaciones acerca de la filosofía, acerca de los contenidos teológicos, filosóficos, científicos que se desprenden de este hermoso libro, el Bhagavad Gita. También agradezco a todos ustedes por su interés, su dedicación, su constancia en participar, dándole recepción auditiva a este libro semana tras semana. Muy bien, ahora vamos antes de empezar con la lectura del verso en sí, que en esta ocasión es del capítulo 7, titulado El conocimiento del absoluto, el texto número 15, vamos un poquito a ambientarnos, aunque ya previamente otros oradores lo han hecho, pero nunca está de más, ¿no? Nunca como le dice Arjuna a Krishna en este mismo Bhagavad Gita, Buya Kataya Triptit Hi, Srinate Astime Priya. Yo nunca me sacío de escuchar tus glorias, ¿no? Porque mientras más escucho de ti, más quiero saborear el néctar de tus palabras. Buya Kataya, Buya significa otra vez Kataya, háblame otra vez respecto a esta ciencia trascendental, porque en realidad nunca nos podemos saciar. Bien, entonces quiero también un poco hacer esta breve introducción, porque este Bhagavad Gita, este capítulo específico, abre una sección. Recordemos que anteriormente ya se explicó y ya también lo hemos mencionado, que este Bhagavad Gita está básicamente dividido en tres secciones, la que va del capítulo 1 al 6, que se conoce generalmente como Karma Yoga, la sección que va del 7 al 12, que es la que empezamos a estudiar, se la conoce como Bhakti Yoga, y la última sección del capítulo 13 al 18, que se conoce generalmente como Jnana Yoga. Entonces estamos abriendo, este capítulo abre esta hermosa sección del Bhakti Yoga, y para darle continuidad, para enlazar, concatenar, para engranar este capítulo con el anterior, vamos a decir que en líneas generales, en el capítulo 6 se estudió, Arjuna recibió todo el conocimiento respecto a lo que es el alma espiritual y los diferentes procesos de yoga, Karma Yoga, Buddhi Yoga, Astanga Yoga, Jnana Yoga y algunos atisbos de Bhakti Yoga. Pero este capítulo en sí ahora va a describir lo que es la ciencia del Bhakti. Y en el último capítulo de la sección anterior, es decir, al final del capítulo 6 de este Bhagavad Gita, Krishna le explicó a Arjuna cuál es el yogi más elevado de todos. Ustedes recuerdan, famoso verso de estudio 647, Yoginam api sarvesham mat gatenantar atmanam radhavam vayate yoman same yuktatamo mata. Krishna le dice que entre todos los yogis, aquel que siempre lo adora a él, piensa en él, se dedica a él, le ofrece sus reverencias, siempre está pensando principalmente en él, es el yogi más elevado de todos. Ahora, en esta sección, recordemos que nosotros vamos ahora a entrar, ya pasamos la sección Karma Yoga, Buddhi Yoga, Astanga Yoga, Jnana Yoga, ahora vamos a entrar de lleno a la sección Bhakti Yoga. Y el Bhakti involucra algo fundamental para que sea Bhakti.
tiene que haber una relación. No puede haber bhakti si no existe una relación entre dos elementos. Ya se explicó en las secciones anteriores todo lo relacionado a lo que es el alma espiritual. Ahora Krishna en esta sección va a hablar acerca de él y de la relación que la jiva mantiene con él. Entonces, a partir del verso 1 del capítulo 7, Krishna le va a explicar a Arjuna, o le explicó a Arjuna, cómo volverse ese yogi más elevado de todos, el yogi más elevado de todos, cómo alguien puede convertirse en esa clase de yogi. El Señor le dice, Maya Ashakta Manaparta. Él le dice, con tu mente, Mayi Ashakta Manaparta. Ashakta significa apego, maná, con tu mente apegada a mí. Yogan Yugya Mat Asrita, totalmente consciente de mí a través del yoga. De esas dos maneras, tú vas a poder conocerme completamente, libre de dudas. Y le dice algo importantísimo, ahora escucha, Tat Srinu. Ahora escucha que mediante tu mente apegada a mí, y por medio de la práctica del yoga, completamente absorto en mí, es que tú vas a poder conocerme libre de dudas. Y algo importantísimo es que el bhakti empieza justamente en el proceso de oír. ¿Cómo comienza el proceso del bhakti yoga? Todos lo sabemos, por lo menos nosotros que estamos en la práctica, en este Abhyasa Yoga, en esta práctica de yoga, conocemos que el proceso del servicio devocional o Bhakti Yoga comienza con Ravanam. Y esa es la suprema instrucción que Krishna está empezando, con el que Krishna está empezando este capítulo, para que Arjuna pueda convertirse en el yogi más elevado de todos, o para que cualquier persona pueda convertirse en el yogi más elevado, es que esa persona tiene que empezar el proceso por Tat Srinu, ahora escucha, por escuchar. Es decir, por el proceso de Ravanam. Recordemos que Bhakti Yoga no empieza por Kirtanam. Bhakti Yoga empieza por Ravanam. Tenemos que tener eso siempre muy claro, que el proceso empieza con Ravanam, escuchar. Entonces, si luego nosotros queremos hacer un buen Kirtan o Kirtanam, es decir, no solamente me refiero al hecho de cantar, recordemos que en sánscrito Kirtan significa glorificación, y esa glorificación a su vez existe de dos maneras, de dos formas, es decir, ya sea a través de cantar los santos nombres de Dios o a través de hablar acerca de Dios, todo lo relacionado con Él, ¿no? Con su nombre, con su forma, con sus atributos, con sus pasatiempos, con su morada, ¿no? Nama, Rupa, Guna, Lila y Dama. Entonces, si una persona quiere ocuparse en Kirtanam, en el proceso de hablar, glorificar a Dios, primero tiene que ocuparse en el proceso de Ravanam. Si uno hace una buena práctica de Ravanam, la consecuencia es que luego va a poder ocuparse muy bien en Kirtanam. Entonces, ¿cómo empieza el Bhakti Yoga? ¿Cómo decíamos que empezaba esta sección? Esta sección empieza con Ravanam, con escuchar. ¿Y cómo empieza el Bhakti Yoga? El Bhakti Yoga empieza justamente con ese proceso. Por eso es que no podía ser de otra manera que la primera instrucción que Krishna le está diciendo a Arjuna al principio de este capítulo 7 es escucha. Tat Srinu, ahora escucha. Escucha, porque por medio del proceso de escuchar es que vas a ser el yogi más elevado de todos. No debemos tratar de volvernos ese yogi, como le dijo Krishna, ¿no? Yoginam api sarvesham, entre todos los yogis, ¿no? El yogi más elevado es el que siempre está recordando a Krishna. Pero ¿cómo una persona puede llegar al punto de recordar constantemente a Krishna y ser el yogi más elevado de todos? Esa persona puede meditar constantemente en Krishna si primero se ocupa en el proceso de escuchar. Escuchar. Es por eso que Srila Prabhupada siempre estaba pidiendo que los devotos escuchen sus clases, que lean sus libros, y leer es otra forma de escuchar también, y que siempre estén todo el tiempo disponible. Siempre él decía, ¿no? El tiempo que tengas disponible, estudia mis libros, eso es el método, es otra forma de Ravanam, de escuchar.
Entonces debemos tenerlo claro. Nos podemos volver el yogi más elevado de todos si nos ocupamos en el proceso de escuchar todo lo que tenga que ver con Krishna, la filosofía de Krishna, sus pasatiempos, sus lilas. No debemos pretender sentimentalmente o artificialmente o artísticamente o histriónicamente volvernos un yogi más elevado o un devoto avanzado si no nos ocupamos en escuchar, ¿no? Debemos ocuparnos en escuchar si algún momento queremos elevarnos a un nivel superior de conciencia. Bien, entonces esa es la primera instrucción de este capítulo. Ahora, ¿qué es lo que Krishna le va a revelar? Krishna le va a revelar en este capítulo respecto a lo que es Él. Pero esa revelación que Krishna va a darle a Arjuna no es directamente acerca de lo más íntimo sobre Él. Ese es otro punto importante. De hecho, pudiéramos... muchos devotos, por supuesto, que participan aquí, pudieran hacer un seminario completo de horas y horas de cada uno de estos versos, porque lo que hay aquí realmente es más que oro puro, ¿no? Es demasiado para poder revelarlo en una hora. Pero vamos a hacer así muy escuetamente, vamos a ir pasando por los versos hasta llegar para engancharnos, ¿no? en el texto 15 que me corresponde hablar hoy día. Entonces, Krishna empieza a revelar conocimiento acerca de él. Por esto este capítulo se conoce como el conocimiento del absoluto. En sánscrito se llama Vijnana Yoga, la realización del absoluto. Entonces, ¿cómo empieza ese conocimiento del absoluto? ¿Cómo lo empieza Krishna? Krishna no habla directamente acerca de él, cómo es él, cuáles son sus gustos, cuáles son sus ocupaciones. Lo primero que hace Krishna para hablar de él es hablar acerca de sus energías. Es decir, lo que primero nosotros podemos percibir de Dios, lo que está más al alcance de nosotros. Y esos son justamente sus energías. Por eso no debemos tratar artificialmente de ir directamente a averiguar cómo es el carácter de Krishna, cómo es su vida personal, cuáles son sus atributos. Primero debemos de tratar de conocer al absoluto mediante el conocimiento de lo más externo en relación al absoluto, lo que está más en la periferia, lo que está más cerca de nosotros. ¿Y qué es lo que está más cerca de nosotros? No puede ser de otra manera que el mundo. Ahora, algo interesante es que el hecho de que Krishna no revele a profundidad tantos detalles respecto a su ser íntimo, aunque en el Gita vamos a ver que en esta sección él gradualmente va a ir dándole a Arjuna pistas y conocimientos cada vez más profundos. Recordemos que también hay otro capítulo que se llama el conocimiento más confidencial, en capítulo 9, que de por sí una curiosidad es que el capítulo 9 y el capítulo 7 están muy íntimamente relacionados. De hecho, comparten muchos temas afines. Entonces, Krishna empieza a revelar conocimiento, pero lo que está más perceptible a nuestros sentidos, es decir, más cerca a nosotros, aunque más distante de su ser íntimo. Pero eso no significa que por el hecho de que Krishna no da detalles tan específicos respecto a su ser, no podamos tener realizaciones de Dios. Esto es algo también que debemos rescatar y resaltar, porque muchas veces se piensa que solamente una persona que está, por ejemplo, en Bhava o en Prema puede tener realizaciones muy profundas de Dios. A veces artificialmente tratamos de forzar nuestra conciencia como que si estuviera en ese estado para tener algún tipo de revelación de lo que está más allá de nuestros sentidos. Y eso es un error. Krishna en el Bhagavad Gita, en el capítulo 11, dijo: Yayatamam prapadyante tam tathaiva bhajami aham. Krishna dice: en la medida en la que ellos se entregan a mí, yo los recompenso. Es decir, que en cada faceta, en cada paso de nuestra vida espiritual, hay realizaciones de Dios. Hay hermosas realizaciones en cada estado, en cada paso de nuestra evolución va a haber realizaciones y Krishna se va a ir revelando. Esto es muy interesante.
Porque en el capítulo, por ejemplo, en el segundo canto del Bhagavatam, se empieza el segundo canto diciendo primer paso en la comprensión de Dios. ¿Y qué hay? ¿Qué revelación hay? Es decir, la revelación de lo universal, como en el capítulo 11 de este Bhagavad Gita. Dios en su manifestación universal es la primera forma en la que nosotros podemos reconocer la grandeza de Dios. La grandeza de Dios. Y yo tuve una experiencia que yo siempre muchas veces la cito, la cuento, ¿no? Yo creo que los Vaishnavas ya están cansados de escucharme esa pequeña anécdota de mi vida, pero para mí fue muy significativo, porque cuando yo escuché clases del capítulo 11 del Gita y del segundo canto del Bhagavatam, el primer capítulo, si no me equivoco, yo quedé sorprendido, maravillado, porque esto había ocurrido en mi vida de una manera así muy, muy puntual, tal y como se estaba explicando, como se explica en la filosofía védica, de que este es el primer paso en la comprensión de Dios. Primero, apreciar a Dios en sus diferentes energías. Y eso lo corroboré yo. Por ejemplo, más adelante tenemos un verso en donde Krishna dice, Prabhasmi Sasi Surya yo soy el brillo del sol, el brillo de la luna. Y esto me ocurrió en mi etapa adolescente cuando, para variar, era ateo. Y una compañera de estudios me dijo, un día charlando, íbamos por la calle, me dijo, mira el sol, y me dice, ¿qué ves? Y yo le digo al sol. Me dice, sí, pero ¿de dónde crees que proviene toda esa energía? Entonces yo me quedé pensando y ella me dijo, esa energía viene de Dios. Entonces parece increíble, pero luego, después de unas semanas, llegó a mis manos un libro de Srila Prabhupada y comencé el proceso. Entonces eso fue como la primera realización de Dios, es decir, y tuve esa realización, en mi condición incluso de ateo, tuve esa realización de que Dios está allí, es verdad, está allí. Entonces esto es lo que Krishna empieza a revelar desde en este capítulo, conocimiento acerca de Él, pero primero nos demuestra, nos entrega lo que está más cerca a nosotros para que podamos vivenciarlo, para que podamos nosotros realizarlos también. Entonces, este conocimiento, Krishna dice, Etat Yonini Bhutani. Este conocimiento es respecto a la materia y el espíritu, y todo procede de mí. Yanan Tehansa Vijnanan. Este conocimiento que te voy a entregar, que es tanto material, Jnana, Sabhijnanam, como espiritual, es decir, que es un conocimiento totalmente completo, te va a ser suficiente, le dice Krishna Arjuna, y no tendrás nada más que conocer. Ahora, no cualquiera recibe este conocimiento es confidencial. Dice Krishna en el texto 3, por ejemplo, Manusyanan sahar reshu kachik yatati sidaye, yatatan api sidanan kachik man betitatuata. Dice Manusyanan sahar reshu, de miles de hombres, puede que alguno se esfuerce por la perfección, es decir, entre miles y millones de hombres que están dedicados al disfrute material, es decir, prácticamente a la senda del karma yoga, del karma kanda, o del vikarma, ¿no? O del vikarma, porque en realidad, por lo menos en Occidente, muy poca gente sabe, ¿no? Lo que es una vida regulada. Generalmente la gente vive solamente para el disfrute, desenfrenado de los sentidos. Entonces, de entre tantos miles de esos hombres, puede que alguno empiece la especulación filosófica, no busque la perfección. Y encontramos a muchos filósofos griegos, orientales también, que han salido, ¿no?, de esas masas, tratando de buscar la perfección. Pero Krishna dice, entre aquellos, Yatatan Apisidanan, entre tantos de esos que buscan la perfección, dice Krishna, difícilmente uno me conoce en verdad. Y por lo tanto, este conocimiento, aunque está disponible para todos, al mismo tiempo no todo el mundo puede tenerlo. No todo el mundo puede realmente llegar a conocer que tanto la materia como el espíritu proceden de Dios. Y por eso el Señor luego en el texto 4 empieza a revelar primero lo burdo de sus energías, todo sobre sus energías, y lo primero es la materia. Por eso él dice Bhumira Puana Loba Yukanma no Budir Eva Cha.
Ahankaraityangme vina prakriti rastata. Bumira po balu. Todo esto es tierra, fuego, agua, aire, éter, mente, inteligencia y ego falso. Esos son los 8 elementos separados. Vina prakriti. La naturaleza material es energía de Krishna, pero está separada, ¿no? Es un concepto a veces un tanto difícil de asimilar, pero Srila Prabhupada nos da una excelente analogía cuando él dice, pone el ejemplo, ¿no? de su grabadora. Él dice, aquí está mi voz, esta es mi voz, pero ahora ha sido separada y aparentemente funciona independiente, es decir, en cualquier momento alguien aplasta un botón y empezamos a escuchar, ¿no? Como ahora cuando, ahora no es tanto el cassette como era antes, o la grabadora, el disco, ahora es un botoncito en el teléfono y escuchamos la clase de Srila Prabhupada y decimos, estoy escuchando a Srila Prabhupada, aunque la forma en sí no sea de Srila Prabhupada, no sea exactamente él quien está hablando, pero su energía ha sido separada. Entonces este mundo material es así, Vina Prakriti, hasta da, estos 8 elementos son sus energías materiales separadas. Apareyan y tastuanyam prakritim videme paran, jiva bhuta mahabaho. Krishna dice, pero más allá, apareyan y tastuanyam, hay otra energía que es, hay otra energía más allá de esta apara prakriti. Y esa energía es la para prakriti. Apareyan y tastuanyam prakritim vidime para. Es decir, que la chispa espiritual que también se encuentra en este mundo, ella tiene la naturaleza de ser para, de ser trascendental, de ser espiritual. Pero ahora se encuentra en este mundo también luchando, ¿no? Apareyan y tastuanyam prakritim vidime para. Jiva bhuta mahabaho. Yayedan Daryate Yagal se encuentra ahora luchando por la existencia en este mundo, aunque ella es totalmente trascendental. Entonces esas son las energías de Krishna, y luego el Señor lo confirma en el texto 6 cuando dice, tanto la materia como el espíritu proceden de mí, todo viene de mí. Es decir, aunque nosotros en este mundo no podamos percibir la existencia de Dios como el origen de todo, como la causa de todo, incluso como la causa de la creación y la causa de la destrucción, Él está presente de una manera invisible, escondida. Por eso en el siguiente verso, Él dice, Mata parataronanyat kichin astidananyaya, sarvan mani dan protan sutregana mana iva, mani iva. El Señor está diciendo que Mata sarvan, el Señor está diciendo, no existe verdad superior a mí. No existe nada superior a Él. Él es lo máximo en conocimiento, lo máximo en verdad, lo máximo en realización. Y aunque Él es el origen y la destrucción de todo, Él también mantiene todos estos mundos de la misma manera en que un hilo, sutregana manaiva. Es decir, de la misma manera, sutra es un hilo, sutre gana mani iva. Es decir, es un hilo. En la analogía dice que Él está escondido en este mundo de la misma manera, o él mantiene este mundo de la misma manera en que perlas están ensartadas en un hilo. Nosotros no vemos el hilo que sostiene las perlas. Las perlas lucen hermosas porque están en un collar ensartadas en un hilo, pero no podemos ver ese sustento de las perlas. De la misma manera, no podemos ver en este universo lo que lo sostiene, pero eso invisible que yace o subyace detrás de toda esta manifestación cósmica es justamente el Señor Supremo. Por eso Él pone esta analogía, ¿no? Él es la verdad suprema, lo máximo que hay, la máxima en verdad. Y Él mantiene todos estos universos de la misma manera que las perlas son sostenidas en un hilo. Entonces esa es la máxima realización. Y uno puede tener esa noción si uno simplemente observa las cosas, todas las cosas que están a nuestro alrededor. No es necesario que tengamos hagamos un esfuerzo descomunal para empezar a tener una realización de Dios, para dar los primeros pasos en la comprensión de Dios. Y el Señor a continuación de ese texto va a mencionar algunos versos importantísimos también para ponernos ejemplos de cómo Él es la esencia de todas las cosas. Por ejemplo, en el texto 7.8, Él dice, Raso aham apsukam teya, yo soy el sabor del agua.
Es decir, miren, agua, ¿quién no está en contacto con el agua todos los días? Todos los días estamos en contacto con el agua a cada momento. Por ejemplo, en este instante voy a aprovechar para tomar un poco de agua. El Señor dice, Raso han apsukamteya, Raso, el sabor, Raso han apsu, el agua, Raso han apsukamteya, o kamteya, yo soy el sabor del agua. Es decir, eso que acabamos de beber, eso es Krishna, esa esencia, ese sabor del agua, ese sabor único que calma la sed, es Krishna también. Entonces, Krishna dice que Él es el sabor del agua. También él dice, Raso han apsukamteya. Él dice, también empieza a identificarse con diferentes elementos que son muy, muy fáciles de percibirlos. Por ejemplo, él pone también, él dice que Él es la fragancia de la tierra. Él dice que Él se identifican con varias cosas, ¿no? Como la fragancia de la tierra. Él dice que Él es, por ejemplo, el sonido del éter, que Él está en la luz del sol, la luz de la luna, ¿no? Prabhasmi Shashisura Yo, Sabdake Purushanrishu, que Él está en el sonido del éter, Sabdake Purushanrishu, que Él es la debilidad en el hombre. Pone otras identidades más, se identifica, por ejemplo, con la inteligencia del hombre, Buddhi Buddhi Matan Asmi, Teya Teyashrinam Ahan. Y finalmente, Él se identifica también con la fuerza, ¿no? Él dice, Balam Balavatam Chaham Kamaraga Vivarjita, yo soy la fuerza desprovisto de pasión y deseo. Dharma Virudo Buteshu Kamo Asmi, yo soy la vida sexual que está permitida en las escrituras, ¿no? La vida sexual religiosa. Entonces él se identifica con diferentes elementos como lo esencial de todos ellos, para que Arjuna pueda empezar a tener esa realización de Dios, esa percepción de Dios, como expliqué en un principio, con lo que está más cerca a nosotros. Bien, luego, en los versos siguientes, va a explicarle que Él está en todos, pero también que todo está imbuido por las diferentes gunas de la naturaleza material. Es decir, Él está presente en todas las gunas. Pero, ¿por qué necesitaríamos nosotros pretender tener una percepción de un Dios personal si Krishna está presente en todos? La respuesta es que, si bien es cierto, Krishna está presente en toda esta naturaleza, de una manera está y no está, porque este capítulo 7 también el Señor remarca esa identidad y no identidad, que es también el principio de la filosofía Achintya Vida Tattva, la igualdad y diferencia simultánea entre Dios y sus diferentes energías, también se marca en este capítulo, y también en el capítulo 9, texto 4, cuando el Señor dice que Él está presente en todas las entidades vivientes, pero al mismo tiempo no todas están en Él. O sea, todas están en Él, pero Él al mismo tiempo permanece separado de todo este mundo. Entonces la cuestión es que el problema es que, si bien es cierto, Él está presente en todo este mundo, este mundo también está imbuido por todas las gunas. Y las gunas mantienen atrapados a todos, y difícilmente una persona puede tener una percepción de Dios, el ser Dios, la persona Dios, simplemente en este mundo. Por eso él dice, Trivir guna mayay babai, evin sarvan ilan yagan. Es decir, mojitan navyanati man evia paran avyaya. Dice Krishna que, confundidos por las tres modalidades de la naturaleza material, difícilmente la gente lo puede encontrar en este mundo. Pero Él es encontrarlo y entregarse a Él. Por eso Él dice, las gunas, Él dice en el texto 14, Él dice, las gunas son muy difíciles de trascender, ¿no? Esto que están dominando a todos los seres, todas las cosas, que está impregnado dentro de todo este mundo. Esas modalidades que están condicionando a las entidades vivientes son difíciles de trascender, y lo dice en el texto anterior, dai vigiesa gunamaji mama maya durati allá man evaye prapadyante mayanti tan evantite mayan etan tarantite.
él le dice a Krishna que estas modalidades en verdad son muy difíciles. Esta maya, su energía es muy difícil de trascender, pero Prabhupada, si alguien se entrega a él, puede atravesarlas muy fácilmente. La pregunta es si esto es muy fácil de trascender si uno se rinde a Krishna, ¿por qué hay gente que no lo hace? ¿Por qué incluso hay personas con mucha inteligencia que no se rinden a él? Y esto nos da pie ya para entrar a la lectura de el texto número 15. Ahora, es un texto bastante largo y yo voy a leer solamente algunos fragmentos. El texto 15 dice, Krishna, que hay 4 personas que no se entregan a él. El Señor Krishna dice, y vamos a empezar con la lectura en sí del verso, ¿no? Vamos a leer el sánscrito, la traducción y el significado dados por su divina gracia C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Pero voy a leer fragmentos porque el significado es bastante extenso, ¿no? Bien. Y en la explicación pues abordaremos un poco los contenidos, ¿no? En el significado, en todo el significado de Srila Prabhupada. Bien, dice el texto 15 del capítulo 7, el conocimiento del absoluto. Dice lo siguiente. Namam duskritina muda prapadyante naradam mayaya pahrita gyanam asuram baban arritam. Esos herejes que son sumamente necios, que son lo más bajo de la humanidad, a quienes la ilusión les ha robado el conocimiento y que participan de la naturaleza atea de los demonios, no se entregan a mí. Bien, significado. Voy a leer fragmentos, ¿no? Dice el Señor, dice Srila Prabhupada en el significado. Los ateos planificadores se describen aquí con la palabra duskritina o herejes. Krit significa aquel que ha realizado una labor meritoria. El planificador ateo también es a veces muy inteligente y meritorio, ya que cualquier plan gigantesco, bueno o malo, requiere de inteligencia para su ejecución. Pero como la inteligencia del ateo se utiliza indebidamente para contrariar el plan del Señor Supremo, el planificador ateo es llamado Duskriti, lo cual indica que su inteligencia y sus esfuerzos están mal dirigidos. En el Gita se menciona claramente que la energía material actúa por completo bajo la dirección del Señor Supremo. Ella no tiene una autoridad independiente. Ella actúa como la sombra, la cual se mueve siguiendo los movimientos del objeto que la produce. Pero aún así, la energía material es muy poderosa y el ateo, debido a su temperamento impío, no puede saber cómo funciona dicha energía, y él tampoco puede conocer el plan del Señor Supremo. Bajo la influencia de la ilusión y de las modalidades de la pasión y la ignorancia, todos sus planes, se ven frustrados, tal como en el caso de Hiranyakasipu y Ravana, cuyos planes fueron reducidos a polvo, aunque desde el punto de vista material ambos eran entendidos como científicos, filósofos, administradores y educadores. Estos duskritis o herejes son de 4 tipos diferentes, como se describe a continuación. 1, los mudas. Luego yo explico un poquito, ¿no? Ya del contenido que dice acá. 1, los mudas. 2, los duskriti. 3, los Mayayapahrita Jnana. Y 4 son los Asuram Bhavan Ahritam. Dice luego al final Srila Prabhupada en el significado: por consiguiente, 1, las personas
sumamente necias. 2. Los más bajos de los hombres, es decir, los naradamas. 3. Los engañados especuladores. Y 4. Los ateos profesos. Tal como se mencionó antes, nunca se entregan a los pies del loto de la personalidad de Dios, a pesar de todas las recomendaciones de las escrituras y de las autoridades. Oma Gyana Timiranda Sya, Gyanan Gyana Salakaya, Chakshu Militan Gyana Tasmai Sri Gurave Namaha. Yo nací en la más completa ignorancia y mi maestro espiritual está abriendo mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él yo le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Namaham Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Jayapataka Swami Namine Namacharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Kaurakata Damadaya Nagaragrama Tarine Mukankaroti Bachalam Pangun Langajate Grimjat Kripatang Aham Bande Sri Gurundi Nataranam Paramananda Madhavan Sri Chaitanya Ishwaram Banchakalpatarubhya Chakripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bien, entonces el texto decía, texto 15, esos herejes que son sumamente necios, que son los más bajos de la humanidad, a quienes la ilusión les ha robado el conocimiento y que participan de la naturaleza atea de los demonios, no se entregan a mí. Entonces, estas son 4 clases de duskritinas. Es decir, existen los dukritinas y los sukritinas. Los sukritinas, que son las personas piadosas, se hablan en el texto 16, pero aquí Krishna va a hablar de los duskritinas, es decir, de las personas que son impías, que no tienen piedad, es decir, que siempre están de una u otra manera en contra del Señor Supremo. Y la primera de esos 4 duskritinas es el muda. El muda es, la palabra muda significa necio, una persona obstinada. En este caso, ellos son muy hábiles, expertos en trabajo fritivo, es decir, trabajan día y noche arduamente únicamente para la gratificación de los sentidos, es decir, en ellos no existe ninguna necesidad de hacer otra cosa más que trabajar duramente todo día y noche únicamente para obtener dinero, para gratificarse los sentidos. Esa es toda su meta, toda su religión, todo su objetivo en la vida simplemente es disfrutar y disfrutar de los sentidos. Pero esa es una posición sumamente necia, ¿no? Por eso a veces a los mudas se los compara con asnos, quienes están también todo el día trabaja y trabaja por obtener algo que está allí a la disposición de cualquier animal, ¿no? Si la Prabhupada dice, el pasto está disponible a ambos lados del camino por donde pasa el asno, pero él trabaja día y noche simplemente por llegar a casa y que le den un poco de algo que está botado en todas partes. Entonces este es el muda, el necio, que trabaja arduamente simplemente para la gratificación de los sentidos, lo cual para un yogi no tiene ningún valor. Bien. Ese es el muda, el necio. El siguiente es Naradama. Nara significa persona, Adama, lo más bajo. Entonces el Naradam es la persona más baja. ¿Cuál es la característica del Naradam? La característica del Naradam es que él no aprovecha esta valiosa vida humana, por eso se lo llama el más bajo de la humanidad, porque hace lo contrario de lo que es el propósito de esta vida humana. ¿Cuál es el propósito de esta vida humana? Es indagar, es hacer preguntas, es buscar, ¿no? Como dice el Vedanta Atato Brahma Jigyasa, es el momento de indagar, de cuestionarse, hacer preguntas importantes. Y esas preguntas importantes nos conducen a la autorrealización. ¿Y qué es la autorrealización? Es el restablecimiento de nuestra relación con Krishna, con Dios. Entonces, un Naradam es una persona que desperdicia completamente esa oportunidad que ha recibido a través de esta forma humana, que tiene una conciencia superior, inteligencia superior, y en vez de ocuparla para alcanzar esa autorrealización, simplemente la desperdicia en este mundo en cualquier tipo de actividad temporal, mundana, que no tiene ningún valor. Luego tenemos, en tercer lugar, al Mayyayapahrita Jnana. Bien, los 2 primeros eran personas que simplemente estaban absortas en los placeres del mundo, en la gratificación de los sentidos, pero los otros 2
Ya tienen una conciencia un poquito más elevada, por así decirlo, o en todo caso sus metas, sus objetivos no son exactamente tanto el disfrute a nivel burdo, sino más bien un tanto a nivel sutil. ¿Qué ocurre con el Mayapajrita Jnana? Este individuo, si bien es cierto, posa como un espiritualista, una persona de letras, una persona inteligente. Aquí están los filósofos, los científicos, los poetas, aquellas personas que tratan de participar, ¿no?, de algún tipo de práctica espiritual religiosa. Aún así están envidiosos del Supremo y tratan de totalmente negar su existencia como un ser personal, como un ser que ha creado todo, una persona a la que debemos rendirle adoración y culto. Ellos siempre están tratando de ocultar, de matar, de asesinar, de mutilar la forma del Señor. Ellos dicen, sí, muy bien, la espiritualidad, ¿no?, es algo muy bonito, muy interesante, sí, pero siempre están tratando de ocultar a Dios. Es decir, ríndete, ellos hablan así, ¿no?, ríndete a tu Dios interior, ríndete a esa energía suprema, ríndete al universo, etc. O sea, siempre ocultando a Dios por envidia, porque son tan obstinados, son tan carentes de humildad, que son incapaces de poder reconocer que tienen por encima no solamente a Dios, sino a miles y miles de diosas que están controlando este universo. Entonces, si no pueden rendirse ni siquiera a un ser con una inteligencia superior como un semidios, imagínense si pueden rendirse a Dios. Por eso son tan envidiosos, y por eso es que estas filosofías mayavadis y nihilistas siempre están tratando de matar a Dios, ¿no?, asesinar, pero esto es totalmente imposible. Bien, luego están los Asuram Bhavan Arritan. La palabra Sura significa demonio, una palabra que se ha explicado también aquí en otros espacios muy bien, que significa Sura. No tiene nada que ver con monstruos ni seres grotescos y horribles, tiene que ver con una conciencia muy baja. Entonces una persona muy baja, porque su conciencia simplemente está no solo en el disfrute material, sino en los actos punibles moralmente. Es una persona asúrica, porque se dedica a cosas que van en contra, no solamente de Dios, sino también de la propia existencia humana. Asuram Bhavan Arrita. Entonces, Arrita significa refugio, Bhavan, en la naturaleza demoníaca. Las personas que toman refugio de esta naturaleza demoníaca están directamente en contra de Dios. Ellos puede ser que aparenten ser religiosos, no religiosos, pero ellos están en contra de Dios, directamente en contra de Dios. Por ejemplo, como Yarasandha, como tantos demonios más que atacaron directamente a Dios. Ellos no quieren saber muchas veces de espiritualidad, de religión, simplemente atacan a Dios. Ese es su objetivo, atacarlo, atacarlo y atacarlo, ¿no? Y todos ellos no están bajo la ilusión de Maya en realidad, ¿no? Porque por simple lógica, por simple percepción, como Krishna lo estaba revelando en los versos anteriores, una persona puede darse cuenta de que existe un poder superior, ¿no? Ahora mismo en nuestro cuerpo, por ejemplo, nuestro cuerpo puede sufrir algún tipo de suceso imprevisto, ¿no? Un ataque, una situación así, o puede en este momento haber una catástrofe, una desgracia, y son cosas que no están bajo nuestro control, ¿no? Imagínense si yo me preparo, vengo a la clase y de repente en toda la ciudad por un acontecimiento se va la energía. Entonces no somos controladores, no estamos controlando absolutamente nada. Entonces no se requiere tener una inteligencia demasiado grande, ¿no? O como mi mamá decía, muchos dedos de frente, ¿no? No se requiere tantos dedos de frente para poder reconocer que hay poderes superiores y que las cosas no están bajo mi control. Entonces Krishna está hablando aquí de estas personas que no se entregan a él, aunque él dice que esta energía material es difícil de trascender porque las gunas están dominando siempre a todos los seres. Hay personas que no se entregan. ¿Y por qué no se entregan? Porque, como decía el capítulo 2, ¿no? Bhoga Aishwarya Prasaktana, es decir, están demasiados adictos por el disfrute material, por la opulencia, por los placeres mundanos, que en esas personas no existe ninguna meta sublime, ninguna meta superior. Y estas personas, como estos duskritinas que se mencionan acá, no tienen ningún interés
en nada, sino simplemente el goce, ¿no? El goce material, ya sea tanto a nivel burdo, físico, como a nivel intelectual, ¿no? Tratar de tener algún tipo de poder, reconocimiento, enseñorearse en la naturaleza material. Ahora, como contrapartida, por supuesto, están los sucritinas, es decir, aquellos que sí son piadosos y se rinden a Dios en diferentes grados también. Bien, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Hemos hablado un tanto breve para ver si no hay alguna pregunta y no pasarnos del tiempo previsto, ¿no? Bien, voy a ver qué hay en la caja de los comentarios, si hay alguna pregunta o algún saludo. Dice Mariana Copelio. Ok, Hare Krishna Madre, Carlos Gutiérrez, Hare Krishna, reverencias Carlos, Miguel García, reverencias Miguel, Carlos Gutiérrez, saludos, reverencias, gracias Prabhu, Carlos Gutiérrez, reverencias Miguel, Carlos, ok, bien. Entonces leo nuevamente el texto y con eso damos cierre a la clase, ok, dice el verso 15. Esos herejes que son sumamente necios, que son lo más bajo de la humanidad y a quienes la ilusión les ha robado el conocimiento y que participan de la naturaleza atea de los demonios, no se entregan a mí. Bien, entonces estas son cuatro tipos de personas que no se entregan a Él. Luego el Señor va a hablar de otros que sí se entregan y más adelante también va a hablar de otra clase de personas que sí se entregan, pero no a Él exactamente, sino a algo, como dice el texto en ese verso, avyakta, es decir, algo inmanifiesto, ¿no? Y que siempre están tratando de negar que Dios tiene una personalidad, que Dios tiene un cuerpo, sino que dicen que es solamente energía, ¿no? Energía. Bien, entonces no olviden que este capítulo tiene muchos elementos y temas importantísimos, sustanciales, y es el inicio de la explicación, es el inicio de los versos que hablan del Bhakti Yoga. ¿Y cómo empieza este proceso? Tat Trinu, a través de oír, darle recepción auditiva. Recordemos siempre, Bhakti Yoga empieza con Sravana. Bhakti Yoga no empieza con Kirtanan. Si nosotros queremos hacer buen Kirtan, glorificar al Señor Supremo, hablar del Señor Supremo y tener realizaciones de Él y luego seguir en el proceso como Vishnu Smarana, debemos primero prestar recepción auditiva a todas estas explicaciones que nos empiezan a hablar acerca de Dios, primero de sus energías, de cómo Él está presente en todas sus energías, y luego gradualmente podemos ir entendiendo más acerca de ya su forma, de sus lilas, de su morada, de sus pasatiempos, etc. Muy bien, entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos a dejarlo hasta aquí. Todas las glorias a Srila Prabhupada aquí. Jai. Muchas gracias. Hare Krishna.